La ciudad hervía bajo el calor abrasante de la tarde, y la oficina de abogados García y Ramírez parecía una isla de frío en medio de ese mar de concreto. Era allí, en ese edificio de vidrio y mármol, donde Carolina Fernández pasaba sus horas, barriendo pisos impecables y limpiando ventanas que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad que apenas conocía, pero que soñaba con dominar algún día. Proveniente de una periferia marcada por la desigualdad, la joven se mantenía alejada del lujo y la pompa que dominaban ese ambiente. Su trabajo era simple e invisible, pero sus ojos siempre estaban atentos, observando el mundo jurídico que, para ella, era una especie de misterio que quería desvelar. Carolina tenía una rutina mucho más allá del trabajo. En las horas en que no estaba cuidando la limpieza de la oficina, se perdía entre libros de derecho internacional, su pasión oculta. Estudiaba por su cuenta, con materiales que lograba comprar con dificultades o tomando prestados de una biblioteca pública. Además, hablaba francés con fluidez, algo que nadie en la oficina sabía, pues nunca nadie le preguntó sobre su vida, sobre su historia. Ella era solo la empleada doméstica, la sombra de los abogados que pasaban por los pasillos. Sin embargo, ese día, algo estaba a punto de cambiar. Carolina estaba en un rincón apartado de la sala de juntas, con un libro de derecho en francés abierto frente a sus ojos, tratando de traducir un fragmento complicado sobre contratos internacionales. Sabía que, por más que intentara esconderse en sus lecturas, siempre habría alguien que le recordaría su lugar en el mundo. Y esa tarde, esa persona era Alejandro García. Él entró en la sala con un paso firme, la corbata perfectamente ajustada y la expresión de quien no tenía tiempo que perder. Sus ojos se fijaron en Carolina en cuanto ella levantó la mirada hacia él, una mirada desconcertante pero orgullosa. Alejandros detuvo en la puerta y la observó por un momento, una sonrisa irónica formándose en su rostro. —¿Estás leyendo derecho en francés? —preguntó como si fuera lo más absurdo que había oído. Los otros abogados que estaban en la sala comenzaron a reír discretamente, intercambiando miradas cómplices. Carolina no respondió inmediatamente, sintiendo el peso de la humillación a punto de caer sobre ella. —Soñadora, ¿eh? —continuó Rafael, con la voz impregnada de desdén. —Pensando que vas a entender lo que está escrito en esos libros como si fueras parte de este mundo. Esto no es para gente como tú. Esas palabras, aunque ásperas, no afectaron a Carolina como pensaba que lo harían. Sabía que él intentaba menospreciarla, pero, en lugar de encogerse, sintió una ola de determinación crecer dentro de sí. La humillación estaba ahí, clara y visible, pero ya no sería una víctima más. Con un gesto suave, cerró el libro y miró directamente a Rafael, sin vacilar. —Entiendo lo que está escrito —respondió con calma—, y puedo probarlo. La sala quedó en completo silencio. Nadie esperaba eso. Alejandro la observó por un momento, sorprendido por su respuesta, pero no desistió. Siempre había sido el tipo de hombre que disfrutaba de un buen desafío, especialmente cuando se trataba de alguien que consideraba inferior. —Entonces, muéstrame lo que puedes hacer —dijo, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y desafío. —Traduce este contrato. Estoy seguro de que será una gran traducción. Carolina no dudó. Se levantó, fue hasta la mesa donde el contrato estaba extendido y comenzó a leerlo. El silencio en la sala creció, como una presión que nadie se atrevía a romper. Se sumergió en las palabras, su mente funcionando como un reloj preciso, absorbiendo cada frase y contexto. Sabía lo que hacía, pero nadie allí sabía cuánto comprendía realmente de derecho y de idiomas extranjeros. Cuando terminó, Carolina se alejó de la mesa y, sin mirar a los demás,
señaló una cláusula específica. Este error aquí, dijo, con la confianza de quien sabe que está a punto de cambiar el rumbo de la conversación. Esta traducción no es correcta. Aquí, la cláusula que trata de la responsabilidad de las partes es errónea. Si el contrato se firma de esta forma, estarán comprometiendo a la empresa con un riesgo financiero que puede alcanzar millones en pérdidas. La sala quedó en total silencio por unos segundos. Rafael, que al principio se reía de la situación, ahora estaba visiblemente desconcertado. Hojeó el contrato, más por mostrar que no le creía que por intentar entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que sus ojos se fijaron en la cláusula que Carolina había señalado, se dio cuenta de que ella tenía razón. «Increíble», murmuró, la sorpresa evidente en su voz. Los otros abogados, que antes se reían de ella, ahora la observaban con una mezcla de respeto e incredulidad. El error que ella había encontrado era grave y el impacto financiero podría ser enorme. Tú detectaste algo que nadie más aquí vio, admitió Rafael, más para sí mismo que para ella. Eso es raro. Pero a pesar de su sorpresa, el orgullo de Alejandrono le permitió admitir la magnitud de lo que había logrado. La miró con la misma expresión de superioridad de antes, tratando de minimizar el momento. Pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo solo la empleada doméstica, ¿verdad?, dijo, intentando recuperar el control de la situación, la misma arrogancia volviendo a aflorar. Carolina lo miró fijamente, sin intimidarse. Sabía que esa victoria no significaba su ascenso inmediato, pero era un paso crucial. Ya no sería vista como invisible. La humillación se había transformado en algo más, un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. El juego apenas comenzaba. La oficina de abogados García y Ramírez parecía, para Carolina, un lugar donde el tiempo no pasaba. Las personas circulaban como sombras en trajes impecables, conversando sobre casos y contratos, mientras ella seguía con su trabajo de limpieza. Pero todo había cambiado desde el día en que identificó el error en el contrato. Ahora sentía que las miradas eran diferentes, más curiosas, más atentas. Los abogados, que antes la ignoraban, de repente parecían haber comenzado a verla como algo más que la mujer que limpiaba el suelo. Pero no todas las miradas eran amables. Había una tensión en el aire, especialmente con Rafael. Él no la había buscado directamente desde el incidente, pero sus miradas ocasionales, a través de la sala, dejaban claro que estaba reflexionando sobre lo que había sucedido. Carolina, sin embargo, mantuvo su postura. Lo que ocurrió con el contrato fue una pequeña victoria en una batalla mayor. Sabía que, por más que se sintiera temporalmente en evidencia, nada de eso cambiaría su vida a largo plazo si no tomaba una decisión firme. Fue en una mañana de lunes, con el sonido de las teclas del computador y el ruido de los papeles pasando, que Alejandro se acercó a ella. Entró en la sala donde Carolina estaba organizando algunos materiales, y su presencia, que usualmente era imponente, ahora parecía tener un peso diferente. La observó por un momento antes de finalmente hablar. «Carolina, tienes un talento notable», dijo él tratando de sonar casual. «El error en el contrato, aún no entiendo cómo nadie más lo vio. Tienes el ojo de un verdadero abogado». Hizo una pausa, como si se estuviera preparando para dar un paso importante. Estaba pensando, tal vez podrías aprender más sobre la oficina. Tendrías la oportunidad de trabajar con los mejores abogados de la ciudad. Carolina no se sorprendió. Sabía que un gesto como ese estaba por venir. La forma en que habló, como si estuviera ofreciendo algo generoso, parecía más una tentativa de subestimarla. Rafael, aparentemente, estaba tratando de hacerla sentir agradecida, como si estuviera haciéndole un favor a alguien de su clase. «Puedo ofrecerte una plaza como aprendiz aquí,
sin remuneración. Sé que no tienes experiencia formal, pero puedes aprender con los mejores. Sería una gran oportunidad para ti, un ambiente al que nunca habrías tenido acceso hasta ahora. Los ojos de Alejandro estaban fijos en ella, esperando una respuesta. Pero para Carolina, esas palabras sonaban como una manipulación disfrazada de generosidad. Le estaba ofreciendo una oportunidad, pero una oportunidad sin valor. La idea de trabajar sin salario, incluso en un lugar prestigioso como ese, no la atraía. Sabía el valor de su trabajo, sabía que, por más que su lugar allí fuera temporal, estaba más cerca de su verdadera meta de lo que cualquier persona en ese lugar podría ver. La miró fijamente, su mirada firme y directa. No había duda en su voz cuando respondió: «Agradezco la oferta, pero no puedo aceptarla». Alejandro frunció el ceño, la sorpresa evidente en su rostro. Esperaba una respuesta de gratitud, tal vez una demostración de humildad. Pero Carolina no estaba allí para agradecer migajas. Sabía que su educación y su trabajo tenían valor, y no estaba dispuesta a venderse por nada menos que el respeto que merecía. «No voy a trabajar gratis, Rafael. Mi talento no es algo que pueda ser utilizado sin reconocimiento. Entiendo la oportunidad que me ofreces, pero solo acepto una oportunidad con condiciones iguales. Acepto aprender, pero solo si es como todos los demás, siendo pagada por mi trabajo y respetada por mi contribución». Hubo un silencio entre los dos. La respuesta de Carolina parecía simple, pero llevaba consigo una fuerza que Alejandro no esperaba. Había esperado que ella se emocionara con la idea de trabajar en una oficina tan renombrada, sin entender que, para Carolina, no se trataba de estatus o aceptación. Se trataba de dignidad. Él la observó por un momento, tratando de entender qué pasaba por su cabeza. La arrogancia que siempre tuvo parecía no tener respuesta ante esa actitud. Él, acostumbrado a ofrecer favores y esperar gratitud, ahora se encontraba frente a alguien que se negaba a someterse. La frustración comenzó a crecer dentro de él. «¿Entonces crees que mereces un salario solo porque puedes traducir un contrato en francés?», preguntó, más áspero de lo que había pretendido. «¿Crees que el mundo es así? No tienes la experiencia necesaria ni para estar aquí». «Yo sé lo que puedo ofrecer y sé mi valor», respondió Carolina tranquilamente. «Y no voy a aceptar que mi talento sea tratado como algo menor. Si quieres darme una oportunidad, tiene que ser digna de quien soy». Los otros abogados en la sala, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, intercambiaron miradas rápidas. Algunos movieron la cabeza, otros se miraron entre sí, sorprendidos por la valentía de Carolina. Pero nadie se atrevió a interrumpir el enfrentamiento entre ellos. Rafael, por su parte, no sabía cómo reaccionar. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, especialmente por alguien como Carolina. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Estaba, por primera vez, sin respuesta. Ella no estaba allí para ser subestimada, ni para ser parte de una dinámica de poder desigual. «No necesito tu caridad», dijo ella, y las palabras resonaron en la sala como una advertencia silenciosa. «Solo quiero lo que es justo». Alejandrola observó por unos segundos más, el orgullo sofocando cualquier intento de admitir su error. Finalmente, dio media vuelta, saliendo de la sala sin decir nada más. Mientras él se alejaba, Carolina sintió un alivio extraño, una sensación de victoria silenciosa. Sabía que no sería fácil, que muchos la mirarían como si fuera arrogante o tonta, pero su lucha nunca fue por ser aceptada, era por ser respetada. Volvería a estudiar, a trabajar, y al final probaría que no necesitaba favores de nadie para alcanzar su lugar en el mundo. La oficina de abogados García y Ramírez nunca había estado tan movida. Durante semanas, los abogados se habían preparado para la negociación,
con una de las mayores empresas internacionales del sector energético, y todos eran conscientes de la importancia de ese contrato. Era un acuerdo que podría generar miles de millones para la empresa, y la presión sobre los abogados era palpable. Carolina, aunque estaba distante de los principales eventos y reuniones, sabía que lo que sucedía en las grandes salas de conferencias también afectaba su trabajo y su futuro. Ese día, ella estaba nuevamente en los bastidores, limpiando y organizando algunos documentos, pero su mirada, entrenada y atenta, seguía todo. No se permitía perder ni una sola palabra, ni una sola cláusula. Cuando comenzaron las discusiones entre los abogados y los representantes de la empresa, una parte del contrato fue leída en francés, y Carolina de inmediato notó algo que la puso alerta. La conversación se estaba desarrollando con los abogados, hablando en francés con los clientes, detallando una cláusula específica que involucraba los términos de responsabilidad y la compensación por eventuales daños. Carolina sabía, por su conocimiento jurídico y su fluidez en el idioma, que había algo muy mal. La cláusula estaba mal formulada, algo simple, pero con un impacto enorme. Si se firmaba de esa manera, pondría a la empresa en riesgo de tener que asumir costos millonarios, lo que podría resultar en una pérdida gigantesca. Miró discretamente a los abogados a su alrededor, observando cómo la negociación seguía sin percatarse del error. La ansiedad creció dentro de ella, pero Carolina no era impulsiva. Sabía que si se exponía allí, perdería lo que quedaba de respeto por parte de los abogados y de Rafael. Entonces, en lugar de interrumpir la reunión, tomó una decisión silenciosa. Corregiría el error, pero sin hacer ruido. Con una precisión calculada, fue hasta su computadora y redactó un correo electrónico simple, pero claro, para Rafael. Sin rodeos, indicó exactamente dónde estaba el error, explicando de manera técnica y concisa por qué la cláusula debería ser reformulada. Adjuntó un resumen con una propuesta de corrección, resaltando el impacto financiero negativo que la falla causaría. Antes de que la reunión terminara, Carolina presionó enviar. Sabía que si su observación era ignorada, el error sería irreversible. Pero, al mismo tiempo, la estrategia de actuar desde las sombras le daba algo de control. No esperaba reconocimiento inmediato. Sabía que, como siempre, tendría que luchar por lo que era correcto, sin importarle ser invisible para muchos. Pasaron algunos minutos hasta que el correo de Carolina llegó a la bandeja de entrada de Rafael. El tiempo parecía haberse detenido. Cuando lo abrió, una tensión inmediata invadió su rostro. Dejó de hablar con los representantes de la empresa y leyó el correo, sus ojos fijos en la corrección que ella había señalado. De repente, su expresión pasó de confianza a desconcierto. No había visto ese error. Ninguno de los abogados involucrados en la negociación lo había notado. La reunión, que estaba a punto de terminar, fue abruptamente interrumpida por Rafael, quien pidió la palabra con urgencia. Se levantó de la silla, señalando la cláusula que Carolina había corregido, ahora visiblemente alterada en el contrato. Su voz grave cortó el aire. «Señores, les pido disculpas, pero hay un error grave en esta cláusula. Necesitamos revisarla inmediatamente antes de cualquier firma», dijo, con un tono que, hasta entonces, era impensable venir de él. Alejandro estaba visiblemente incómodo, no solo por haber cometido un error, sino por tener que admitir públicamente que alguien del lado de abajo, como él solía pensar, había notado lo que él no vio. El representante de la empresa, que inicialmente parecía confiable y seguro, se fijó en el contrato e hizo una expresión de asombro al darse cuenta del error. «Este detalle puede ser fatal para el acuerdo», comentó, claramente sorprendido.
Nuestro departamento jurídico habría fallado terriblemente si esto no se hubiera notado. La oficina quedó en silencio por un momento, todos enfocados en la gravedad de la falla detectada. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión se disipara y las discusiones sobre la corrección del contrato se retomaran. Pero antes de que todo volviera a la normalidad, la cabeza de Alejandro giraba. Sintió una mezcla de vergüenza y sorpresa, y por más que intentaba esconderlo, sabía que estaba en deuda con la joven limpiadora que, al parecer, sabía más sobre derecho internacional que muchos de sus abogados experimentados. Cuando la reunión finalmente terminó, Alejandro buscó a Carolina, que ya había vuelto a su rutina, como siempre. Estaba allí, organizando papeles, como si no fuera parte de nada de aquello. La observó desde lejos, tratando de entender quién era realmente. La joven, con una sonrisa discreta, no se jactaba de la corrección que había hecho, pero su mirada decía todo. Sabía que ese momento había cambiado algo en la oficina. Alejandro se acercó a ella con un leve desconcierto aún estampado en su rostro. Dudó por un instante, pero luego habló con un tono que, por primera vez, parecía más sincero que antes. «Estuviste en lo cierto», admitió, con una sinceridad que hasta entonces parecía imposible. «Esa cláusula, nadie más la vio. Salvaste el contrato. Eso es impresionante». Carolina no sonrió ni se jactó. Simplemente lo miró con seriedad, sin decir nada durante algunos segundos. Luego finalmente respondió: «Hago lo que es correcto, no importa cuánto me subestimen». Esas palabras, simples y firmes, resonaron en la sala, y Alejandro no tuvo una respuesta inmediata. Sabía que estaba frente a algo más grande de lo que imaginaba, algo que podría transformar el rumbo de su carrera, pero que también lo obligaba a repensar todo lo que creía sobre talento y valor. La dinámica en la oficina comenzaba a cambiar. Las miradas de respeto que antes se limitaban a los abogados empezaron a extenderse hacia Carolina. Ella, sin embargo, sabía que aún estaba lejos de ser aceptada como igual. El respeto, por más valioso que fuera, solo era el primer paso. Aún tenía mucho más que probar, y estaba preparada para eso. Carolina entró en la oficina esa mañana como si fuera un día cualquiera, pero el peso que llevaba ya no era el mismo. Aunque sabía que había ganado el respeto de algunos, especialmente con la corrección del contrato que podría haber causado una pérdida millonaria, algo en Alejandro parecía haber cambiado. Ya no estaba tan distante como antes, pero tampoco estaba completamente de su lado. Su mirada tenía algo de incomodidad que ella no podía ignorar, como si el simple hecho de que ella se hubiera destacado hubiera minado su control sobre el ambiente. Cuando entró en la sala para otro día de trabajo, no fue sorpresa que el primer signo de cambio viniera de Rafael. La llamó a un rincón de la oficina, donde nadie pudiera escuchar. Sus ojos estaban fijos en Carolina, pero su tono era frío, casi calculador. «Carolina, necesito que vayas al sótano hoy. Hay algunas tareas allá abajo que necesitan ser organizadas». Ella se quedó en silencio por un momento, intentando procesar lo que estaba pasando. El sótano de la oficina no era solo una sala aislada en la parte trasera del edificio. Era un lugar donde las tareas eran simples y mecánicas, lejos de la actividad dinámica e intelectual de los abogados. Era, en esencia, una zona donde a nadie le importaba ser visto. Era una forma de apartar a alguien sin dar explicaciones, pero también sin tomar una medida formal. «Sótano», repitió Carolina sin esconder el malestar que le causaba la palabra. Rafael, que ya tenía preparada su respuesta, la miró directamente a los ojos. «Sí, Carolina, no es nada personal, solo una reorganización del equipo. Estoy seguro de que harás un excelente trabajo allá abajo, y puede ser una buena oportunidad para entender cómo funciona todo en detalle».
Ella sabía que eso era un intento de rebajamiento, una forma de castigo por lo que él probablemente consideraba una afrenta a su autoridad. No solo había corregido un error, había expuesto una falla grave que ninguno de los abogados había notado, y eso, de alguna manera, desafiaba la forma en que él siempre había manejado las cosas. Carolina no era tonta. Percibió lo que estaba pasando, pero no lo discutió, no en ese momento. Fue con un sentimiento de humillación que descendió al sótano, donde el ambiente era completamente diferente. El espacio, sin ventanas y con una iluminación fría, estaba lleno de documentos antiguos y archivos que a nadie parecía importar. Con cada paso sentía el peso de ese cambio, pero algo dentro de ella la impulsaba a mantenerse firme. No permitiría que ese rebajamiento la afectara. Si el objetivo de Alejandro era hacerla sentir menor, había fracasado. El dolor de ese castigo no se comparaba con lo que ella sabía que era capaz de lograr. Sin embargo, el sufrimiento psicológico no venía solo del lugar en sí, sino de las actitudes de algunos empleados de la oficina. Entre ellos, García Ramírez, la exnovia de Rafael, se destacaba como la mayor fuente de humillación. Claudia no tardó en darse cuenta de lo que sucedía y con una sonrisa de satisfacción comenzó a esparcir su veneno. Entonces, ahora la limpiadora también va a tocar papeles importantes, comentó Claudia una mañana, cuando encontró a Carolina en el sótano mientras organizaba archivos. Su voz estaba llena de sarcasmo. ¿Crees que vas a lograr algo más que ser una buena ayudante de oficina? ¿Qué has hecho para merecer estar aquí? Claudia se acercó, su mirada fría y superior, reflejando la hostilidad que sentía hacia Carolina. No pienses que vas a pisar sobre mí y los demás aquí. No tenemos el mismo lugar en la vida, Carolina. El bullying no se detuvo ahí. Claudia continuaba haciendo comentarios ácidos, burlándose constantemente de Carolina por su origen humilde, siempre insinuando que jamás podría ser parte del mundo sofisticado de los abogados. Se acercaba siempre que podía, lanzando insultos disfrazados de bromas, siempre frente a otros empleados para asegurarse de que su humillación fuera aún más dolorosa. Es gracioso verte aquí. Como si el simple hecho de saber algunas palabras en francés pudiera cambiar tu vida. Pero veo cómo estás intentándolo y mira... Bien, eres esforzada, no podemos negar eso, dijo Claudia con una sonrisa que más bien parecía una máscara de desprecio. La situación empeoró cuando algunos de los otros abogados comenzaron a unirse a esa rueda de burlas. Al principio eran comentarios sutiles, pero pronto se volvieron más atrevidos. Uno de ellos, un abogado junior, se acercó a Carolina mientras ella organizaba documentos, hablando en voz baja para que solo ella lo escuchara. ¿Quién te crees que eres? Aquí no es lugar para talentos ocultos, es para gente de verdad. No tiene sentido que luches tanto por un lugar que nunca será tuyo, Carolina. Al final, solo eres una limpiadora. Esas palabras, pronunciadas con tanta desfachatez, podrían haber roto a cualquiera. Pero Carolina sabía lo que estaba en juego. No era solo una limpiadora, y esa humillación no la haría rendirse. En silencio, mantenía su cabeza erguida, concentrándose en sus estudios. Los insultos y ataques se volvieron rutina, pero su enfoque estaba claro. No permitiría que aquellos que la subestimaban la apartaran del camino. El mundo jurídico que tanto anhelaba era un terreno arduo, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. En las noches solitarias del sótano, cuando nadie más estaba a su alrededor, Carolina estudiaba. No tenía muchos libros a su disposición, pero los que tenía siempre estaban a su lado. Su celular, que usaba para buscar información en Internet, era la única ventana al conocimiento que tanto deseaba absorber. Practicaba sus argumentos, leía sentencias,
traducía contratos y estudiaba con una intensidad que dejaría sorprendidos a muchos profesionales del área. Para ella, cada página pasada era una promesa de que su viaje no terminaría ahí. Sabía que el rebajamiento era temporal, que la humillación no duraría para siempre. No importaba cuánto la maltrataran o subestimaran. Lo que realmente importaba era que su mente se estaba perfeccionando cada día, más de lo que cualquiera podría percibir. No iba a ceder, y lo más importante, sabía que estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El camino sería difícil, pero estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás. Alejandro García pasaba sus días en un torbellino interno. Aunque la fachada de la oficina mantenía su brillo habitual, con los abogados y empleados moviéndose con la misma rutina de siempre, no podía escapar de la creciente sensación de que algo no estaba bien. Desde el momento en que Carolina corrigió el error crítico en el contrato, algo dentro de él había cambiado, y no de una manera cómoda. Sabía que había cometido un error, pero hasta ese punto, la confusión entre la admiración por su talento y el desafío que esto representaba para su autoridad lo había paralizado. El intento de alejarla al sótano, tratando de minimizar su impacto en la oficina, fue un gesto desesperado de alguien que no sabía cómo lidiar con la fuerza silenciosa de alguien que, aunque sin el poder tradicional, tenía algo que él no podía ignorar: el respeto que su competencia ganaba. No había previsto su resistencia, ni el impacto que su actitud desafiante tendría sobre él y sobre los demás a su alrededor. Fue en una mañana cuando decidió que algo tenía que cambiar. Sabía que la situación en la oficina ya estaba comenzando a afectar su autoridad de una manera más profunda de lo que cualquier error en el contrato podría hacerlo. El aislamiento de Carolina, sus contribuciones ignoradas y el acoso constante por parte de algunos abogados estaban comenzando a crear una atmósfera de tensiones que no podía seguir ignorando. En una reunión con los socios de la oficina, Alejandro se levantó con una expresión seria y determinada. Todas las miradas se dirigieron a él, y el ambiente, hasta entonces lleno de pequeñas conversaciones y observaciones, se silenció al instante. Alejandro respiró profundamente antes de comenzar a hablar. Sabía que esa conversación no sería fácil, pero ya no podía esperar más. Tenía que corregir su postura frente a todos, especialmente frente a Carolina. «Señores», comenzó, su voz firme, pero con una suavidad que indicaba que algo importante estaba a punto de suceder. «Últimamente hemos tenido algunos cambios que necesitan ser ajustados. Y uno de esos cambios, más que cualquier otro, tiene que ver con el trato que damos a nuestros colaboradores. Quiero que todos lo reconozcan ahora. Un error que cometí fue subestimar a una persona que, a diferencia de lo que muchos de nosotros pensábamos, tiene el potencial para aportar de manera significativa a esta oficina». Los socios intercambiaron miradas rápidas. Algunos, más escépticos, levantaron las cejas, mientras que otros, más atentos, prestaron atención a las palabras de Rafael. «Estoy hablando de Carolina Pérez», dijo sin dudar. «La limpiadora que todos sabemos fue la que corrigió un error que podría habernos costado millones a nuestra empresa. No solo fue capaz de ver una falla que nadie más vio, sino que lo hizo con el dominio que, hasta hoy, muchos de nosotros no hemos logrado alcanzar». Las palabras de Alejandro estaban cargadas de una sinceridad que sorprendió incluso a sus socios. Continuó, con más vigor. «Por lo tanto, propongo la creación de un programa de formación jurídica dentro de la oficina. La idea es simple: una beca paga, con una estructura completa de aprendizaje, para dar a profesionales como Carolina la oportunidad de integrarse de manera real, y no como simples ayudantes. Ella será la primera participante, y a partir de esto,
Espero que todos reconozcan que el verdadero talento no se mide por el origen o la apariencia, sino por la competencia y la dedicación. El silencio en la sala era palpable. Algunos de los socios parecían incómodos con la idea, mientras que otros estaban claramente sorprendidos, aún tratando de entender lo que Alejandro proponía. La resistencia era visible, especialmente por parte de algunos abogados más antiguos, que veían la propuesta como una forma mediática de mejorar la imagen de la oficina. «Rafael, esto puede parecer un golpe de marketing», dijo uno de los socios, tratando de mantener la compostura. «Estás proponiendo que invirtamos tiempo y recursos en una persona que nunca ha tenido una formación formal. ¿Realmente crees que esto será bueno para nuestro nombre?» Alejandro se mantuvo firme, sin desviar la mirada. «Sí, lo creo. Y si me permiten, esto será un beneficio para todos nosotros. No se trata solo de un cambio de imagen, sino de entender que el verdadero valor de una oficina jurídica está en su compromiso con la excelencia, y por más que la forma convencional de medir esa excelencia nos haya cegado, es el talento lo que realmente importa». Hizo una pausa por un instante, luego miró directamente a los ojos de uno de los socios, que siempre había sido más resistente a los cambios. «Si no hacemos esto, si seguimos ignorando los méritos reales de personas como Carolina, estaremos fracasando como oficina y como profesionales. No podemos seguir tratando el potencial de alguien como una broma». La sala permaneció en silencio por unos segundos. Alejandro podía sentir el peso de la resistencia en el aire, pero sabía que esa era una oportunidad que no podía dejar pasar. Necesitaba que esa actitud fuera el comienzo de muchas otras. Finalmente, después de un intercambio de miradas tensas, uno de los socios asintió lentamente. «Tienes razón», dijo, con algo de reticencia. «Vamos a discutir los detalles de este programa». Cuando la reunión terminó, Alejandro sintió una ligera sensación de victoria, pero también sabía que el camino aún no estaba resuelto. La propuesta tenía que estar bien estructurada y tendría que trabajar arduamente para garantizar que la oportunidad fuera real, sin que se viera como caridad. Horas después, mientras estaba en su oficina, Alejandro recibió un correo de Carolina. El asunto era claro y directo. Programa de formación jurídica. Abrió el mensaje y leyó sus palabras con atención. «Señor Rafael, agradezco la propuesta, pero me gustaría aclarar una cuestión. Acepto la oportunidad de formar parte de un programa de formación, pero con una condición. No será una oportunidad de caridad. Mi dedicación, mis estudios, mi trabajo, todo lo que he hecho hasta ahora, incluida la corrección de errores que podrían habernos costado millones, debe ser reconocido de manera justa. Quiero una oportunidad basada en el mérito, sin ninguna condescendencia. Espero que este programa sea una verdadera oportunidad de crecimiento y no una compensación por algo que ustedes consideran una excepción. Atentamente, Carolina Pérez». Alejandro cerró el correo y se recostó en su silla, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. Sabía que esto no sería fácil, pero también sabía que no había otra opción. Necesitaba hacer que eso funcionara, para ella y para la oficina. Lo que estaba en juego ahora no era solo una oportunidad para Carolina, sino la posibilidad de crear un nuevo modelo de profesionalismo, más inclusivo y justo. Se levantó de la silla y miró por la ventana. El camino sería largo, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Los primeros días de Carolina en el programa jurídico fueron una mezcla de emociones: ansiedad, emoción, miedo y, sobre todo, una sensación de justicia que la motivaba a superar todos los obstáculos que aparecieran en su camino.
Aunque la propuesta de Alejandro había sido una gran oportunidad, ella sabía que la verdadera batalla no estaba solo en ser aceptada como parte de la oficina, sino en probar, a cada paso, que su lugar allí no era una concesión, sino una conquista. Al principio, todo parecía nuevo y desafiante. Carolina fue recibida con cierta cautela por los abogados de la oficina. Algunos mostraban un respeto renuente por ella, aún considerándola una novata sin la formación tradicional. Otros, más conservadores, parecían dispuestos a ignorarla o tratarla con cierta distancia, como si su presencia fuera algo que debía ser tolerado, pero no necesariamente bienvenido. Para muchos, ella seguía siendo la mujer de la periferia, aquella que nunca habría tenido acceso a un lugar como ese si no fuera por una oportunidad generosa. Pero Carolina, sin perder tiempo, comenzó a trabajar de manera imbatible. La primera tarea que recibió fue un dictamen sobre un contrato complejo, involucrando una serie de cuestiones internacionales que requerían precisión y un entendimiento profundo de las leyes en diferentes países. Cuando los abogados de la oficina presentaron el proyecto, Carolina observó las cláusulas con atención, detectó los puntos débiles y las fallas en la estructura del acuerdo. Hizo la revisión con una visión crítica enfocada en la ética y las consecuencias a largo plazo para el cliente, algo que muchos de los abogados ni siquiera consideraban. Al presentar su análisis, no usó jerga sofisticada ni palabras difíciles. Su argumento era claro, objetivo, pero sobre todo ético. No se conformaba solo con señalar fallas legales. Traía propuestas que podrían evitar daños futuros, protegiendo no solo los intereses financieros, sino también la imagen del cliente. Su razonamiento innovador y fundamentado dejó a los abogados perplejos. Esa mujer, que hasta poco tiempo atrás era invisible, ahora estaba ofreciendo soluciones que incluso los más experimentados no habían considerado. Esos puntos que mencionaste, Carolina, son extremadamente relevantes, dijo uno de los socios, mirándola con una nueva mirada de respeto. Nunca pensamos en las implicaciones de esas cláusulas de esa forma. Los otros abogados, aunque un poco incómodos con la situación, no podían negar que el trabajo de Carolina tenía mérito. A medida que asumía nuevas tareas, su reputación como alguien que no solo entendía de derecho, sino que también sabía pensar más allá de lo superficial, comenzaba a consolidarse. No solo cumplía órdenes, estaba reescribiendo los parámetros de lo que podría considerarse una buena solución jurídica. Sin embargo, no todo fue fácil. La presencia de una mujer proveniente de una realidad tan diferente a la de los demás y de una clase social inferior seguía generando incomodidad para algunos. Había colegas que no aceptaban bien la idea de que ella, una mujer sin la formación académica tradicional y con un pasado humilde, estuviera destacándose en ese ambiente elitista. Algunos la veían como una intrusa, una amenaza que tal vez estaba ocupando el lugar que, según ellos, debería ser de alguien más apropiado. Claudia Ramírez, la exnovia de Rafael, fue una de las primeras en manifestar su incomodidad, aunque de manera sutil. Sus miradas de desdén y las sonrisas disfrazadas de simpatía eran constantes. Ella aún pensaba que Carolina no debía estar allí, pero con el tiempo se dio cuenta de que la determinación y la competencia de la joven no podían ser ignoradas. «Estás en tu lugar, Carolina», dijo Claudia una vez, de manera provocativa. «Pero no olvides que tu lugar sigue siendo debajo de los demás. Las cosas no cambian así, por más que lo intentes». Carolina, como siempre, ignoró las provocaciones. Sabía que no era ahí donde necesitaba conquistar respeto. Era en el trabajo donde hablaría por sí misma, y poco a poco
Su trabajo comenzó a ser reconocido por más y más personas dentro de la oficina. Cuando la oficina cerró otro contrato importante, en gran parte debido a las contribuciones de Carolina, quedó claro que ella era una pieza clave para el éxito de la oficina. Sus colegas comenzaron a darse cuenta de que el conocimiento jurídico que ella poseía, algo único y no convencional, era un activo valioso. El reconocimiento no llegó de golpe. Cada pequeña victoria, cada caso resuelto con la visión crítica y el enfoque ético de Carolina, la acercaba más a su objetivo. Ella no estaba allí para ser una excepción o para ser vista como una historia de caridad, sino como alguien que realmente tenía algo que ofrecer al mundo jurídico. Y lo más importante, ya no estaba dispuesta a ser tratada con condescendencia. Entre los desafíos, Alejandro comenzó a observar a la joven de una manera que nunca lo había hecho antes. La veía no solo como alguien que había dado una lección de humildad a todos, sino como una profesional cuyo pensamiento estaba moldeando los rumbos de la oficina. Él, que inicialmente la subestimó, comenzó a reconocer la fuerza de su carácter y de su mente. Aunque aún mantenía la distancia, algo dentro de él cambiaba cada día. Veía en ella una combinación rara de talento y ética, algo que él mismo no sabía que faltaba en su propia vida profesional. Hubo un momento, en medio de una reunión sobre un caso importante, cuando Alejandro no pudo evitar comentar sobre la visión de Carolina. Carolina levantó un punto interesante ayer, dijo, con una mirada de aprobación. Algo que nosotros, los más experimentados, no habíamos considerado. Necesitamos empezar a escuchar más a personas como ella. Después de todo, el trabajo de todos aquí depende de lo que somos capaces de construir juntos. Esas palabras, simples y sinceras, marcaron un punto de inflexión. El respeto entre ellos, aunque aún sutil y en construcción, comenzaba a florecer de manera natural, sin presiones ni expectativas forzadas. Carolina sabía que aún no era el fin de su viaje, pero la sensación de estar siendo reconocida y respetada por sus capacidades y no por su origen, era un hito importante en su trayectoria. El comienzo fue difícil, pero la confianza que ganaba día tras día comenzaba a traducirse en un futuro nuevo, un futuro donde su nombre sería recordado, no por dónde comenzó, sino por lo que hizo.